El complejo de adaptación integrado, esa idea considerada por varios autores y presentada inicialmente por Charles Darwin, plantea una idea según la cual estos elementos como el abandono de la vida arbórea, la adquisición del bipedismo y liberación de las manos, la fabricación de armas, piensen ustedes, por ejemplo, en herramientas tan importantes para adquirir carne mediante la caza, para separar la piel de un animal, arrancarla y demás, cortarla, como la piedra de sílex. Estos elementos dentro del complejo de adaptación integrado se entendían que ocurrían de una vez. Pero en los años 70 del siglo pasado se descubrió que el bipedismo había aparecido hace 6 millones de años. La fabricación de utensilios hace unos 3 millones de años. Y la expansión encefálica aproximadamente hacia unos 2 millones de años. Esto significa que se trató de un proceso de aparición paulatina de elementos y no de una aparición simultánea. Esto es lo que se conoce como el supuesto anagenético, según el cual la especie va creciendo y se parte de la consideración de una línea, cuando en realidad se debe entender más bien o un árbol filético, por ejemplo, o una red, en la que no podríamos hablar de un salto lineal de una especie a otra, sino de un encuentro y desencuentro entre especies en ese proceso evolutivo. No tenemos certeza sobre cuántas especies humanas existieron. Hay una especie humana con vida que somos nosotros, el Homo sapiens sapiens. Ahora, ¿cuáles son esas principales características dentro de ese proceso de hominización? Uno podría decir que dentro de la evolución la especie humana se transforma morfológicamente y culturalmente. El cambio cultural, que implica dejar de comer carne cruda y comenzar a comer carne cocida, produjo cambios morfológicos, ya que se evidencia una reducción de los intestinos, los colmillos y la mandíbula, y un crecimiento encefálico. De la misma forma, en el proceso de adaptación de la especie se llevan a cabo cambios culturales. Por ejemplo, en esa adaptación al cambio climático y que trajo la expulsión de esos monos antropoides en esos grupos dominados por determinados machos dominantes que expulsaron a estos jóvenes, esa adaptación llevó a cambios morfológicos. El consumo de carne cocida, la reducción del tamaño de la mandíbula y el crecimiento encefálico y muchos otros fenómenos de adaptación hicieron posible ese proceso de cerebralización. Y ese proceso de cerebralización es el que hace posible la emergencia de la conciencia, que es el elemento central en las transformaciones culturales.
Por tanto, la hominización no es un proceso en el que se dé un salto cualitativo de un momento a otro, pudiendo datarlo, sino que más bien es producto de un complejo proceso de adquisiciones evolutivas que van especializando cada nueva modificación que incorporan y estas a la vez reaccionando a las otras modificaciones que se van introduciendo.